entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Primera de Juan, capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Solamente el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, esta noche de una manera especial te pido que bendigas a todos nuestros hermanos aquí presentes, tanto jóvenes como adultos. Seamos todos bendecidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Dirígenos conforme a tu voluntad y trae ese mensaje que cada joven en esta noche requiere, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse sin dejar de bendecir al Señor. Gloria a Cristo. Gracias te damos, Señor. Hay algo en las Escrituras que a nosotros nos debe preocupar porque llama mucho la atención, y es la fe. Se habla mucho de la fe, se considera mucho el tema de creer, pero la fe, amados hermanos, es lo único que pasa de mano en mano. Es decir, la fe se transmite como un legado, como una posta. Una posta es aquello que en las carreras van con un pequeño palito y se lo entregan al otro, ¿verdad? Le entregan la posta para que el otro continúe. Eso es lo que Dios ha dejado como herencia en la fe. La fe podemos llamarlo así, como una especie de herencia, un privilegio, algo del cual se te hace responsable cuando tú lo tomas. Por eso es necesario predicar el Evangelio, porque cada vez que hay un convertido, alguien le ha pasado esa fe. Primeramente Dios, a través de ese alguien. ¿A cuántas personas usted le habrá predicado? Aún su propia familia. Y algunos han creído. Y Dios ha utilizado su vida como instrumento para que esa fe que vence al mundo sea colocado en el corazón de esa persona que recibe la palabra, que cree en Cristo. Y esa fe ahora permanece en esa persona. Y es una gran responsabilidad que tiene, porque esa fe tiene que cultivarla, tiene que perfeccionarla y tiene que transmitirla a otro. Y así va pasando de persona en persona, de generación en generación. Nosotros, por ejemplo, venimos recibiendo esta fe desde los antiguos, como dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, hay un precedente. Hay alguien, hubieron personas que tuvieron esa fe en su poder. Y esa fe provocó en ellos un cambio, un buen testimonio. Y ese testimonio fue traspasado a otro, porque al pasarle la fe, lo convierte a esa otra persona para que sea también útil y de buen testimonio.
Por lo tanto, miren cuántas generaciones han pasado y la fe ha venido de mano en mano, de corazón en corazón, hasta llegar a nosotros. Hoy nosotros tenemos esa fe. Esa fe que la tuvo Abraham, la tenemos nosotros. Esa fe que tuvo Salomón, la tenemos nosotros. Porque es la fe que Dios ha dado a todos los hombres y a todas las mujeres que han creído en Él. Y por lo tanto le ha otorgado ese gran privilegio de ser instrumentos de Dios. La fe, cuando uno la recibe, uno tiene que cultivarla. Y cultivarla significa cuidarla. Porque todo el que cultiva, cuida el cultivo. Lo abona, lo limpia, está pendiente. Y esa fe que Dios nos ha delegado, nosotros tenemos que cuidarla. Sacar provecho de esa fe. Porque es lo único que tenemos que nos conecta con Dios. No hay otra cosa. Dice que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo entendemos eso? Por la fe. Porque nosotros no estuvimos presentes cuando Dios creó las cosas. Pero por la fe entendemos que Dios constituyó el universo y que todas las cosas fueron formadas por Él. Y mediante esa fe lo aceptamos. Y al creerlo, lo transmitimos. Y esta fe rompe paredes científicas, paredes de criterios, de filosofías, de conceptos. Destruye todo aquello que no tiene que ver con la verdad de Dios. La fe que nosotros tenemos nos lleva a la verdad del Dios vivo, del Dios de poder, del Dios creador de todo, del dueño, amo y Señor de nuestras vidas y de todo lo creado. Esa fe nos convence a nosotros de que ese Dios es real y que de Él viene la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa fe tenemos que cuidarla porque el enemigo lo único que desea, lo único que quiere es quitarnos la fe. A él no le interesa lo que tú o yo hagamos, pensemos, creamos. A él no le interesa nada de lo que tú proyectes de tu vida, de tu familia, de tus intereses económicos. Al diablo no le importa nada de eso. Él tiene un solo objetivo: destruir tu fe. Porque si tú eres una persona de fe, tú vas a causar mucho daño al enemigo. Tú vas a destruir las obras del diablo. Tú vas a ser el instrumento que a través de esa palabra de fe vas a romper cadenas de personas, vas a llegar con una bendición para tu hogar, vas a crear cambios espirituales significativos. Y el enemigo sabe que mientras tú mantengas esa fe en alto, tú serás un dolor de cabeza para él. Tú serás un gran opositor para él. Por eso es que él te ronda, nos ronda a todos, buscando destruir nuestra fe. Él quiere hacerte creer que Dios es un Dios inoperante, que no está al tanto de tus problemas, que no está al tanto de tu vida, que las cosas que te están pasando realmente es porque Dios está ausente, porque no te ama, porque no tiene tiempo para ti. El diablo va a generar una serie de dudas, porque la única forma de destruir la fe es que meta en tu cabeza y en tu corazón la incredulidad.
Una vez que la incredulidad está haciendo efecto, la fe se desvanece. Y al desvanecerse la fe, ya nada de lo espiritual, nada de lo que tiene que ver con Dios, ya es interesante. Ya nada de lo que tiene que ver con Dios me llama la atención. ¿Por qué creen que las personas conocedoras de la palabra de Dios, que se descuidan espiritualmente, terminan en el mundo? ¿Por qué no siguen si fueron creyentes que experimentaron la presencia de Dios? Comprendieron la doctrina cristiana, entendieron lo que era el amor y el favor de Dios. Porque ellos luego terminan allá afuera. Porque ellos perdieron la fe. Porque el enemigo logró arrebatarle lo más precioso, lo más grande y lo único que te mantiene ligado con Dios. Y es tu fe. Ahora, la Biblia dice que Dios nos prepara. ¿Nos prepara para qué? Nos prepara para su obra. La obra de Dios es muy grande. No necesariamente todos tienen que ser pastores, ni todos tienen que ser evangelistas, ni maestros. Ni todos tienen un cargo especial de esos glamorosos, extraordinarios, vistosos. No. La obra de Dios es tan grande que todos tenemos lugar. Y el lugar donde nosotros ejercemos la voluntad de Dios es el lugar perfecto. Es donde Dios te quiere. Es donde Dios va a usarte. Es donde tú, al tener esa fe, vas a hacer que Dios haga cosas grandes en el área donde tú estás. Aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante. En la iglesia, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos indica que hay miembros que reciben mayor honra que otros. Y también que todos los miembros, a pesar de ser diferentes, a pesar de que tienen personalidades distintas, a pesar de que tienen su forma de ver las cosas y sus talentos y sus capacidades diferentes, todos pertenecemos a un solo cuerpo. De tal manera que la mano no le puede decir al pie, no tengo necesidad de ti. La fe que Dios ha otorgado a cada corazón va cultivándose y va floreciendo de acuerdo a ese terreno, de acuerdo a esa capacidad, de acuerdo a ese criterio espiritual. Allí va creciendo la fe. Por eso que en la iglesia encontramos personas idóneas para diferentes formas de trabajo. Tenemos hermanos que cantan, no todos cantan. Tenemos hermanos que tocan, no todos tocan los instrumentos. Tenemos hermanos de servicio, no todos son capaces para hacer un servicio dentro de la iglesia. Tenemos hermanos que predican, no todos pueden predicar, pero cada uno cumple una función basado en la fe. A todos, a pesar de que somos diferentes en las áreas en que nos movemos, pero todos tenemos en común lo mismo y estamos basados sobre lo mismo, enlazados como ramas, que es la fe. La fe es lo que nos sostiene a todos. Ahora, todos comenzamos de cero. Todos empezamos sin saber absolutamente nada. Aunque usted haya sido teólogo antes de convertirse, aunque usted haya leído la Biblia antes de convertirse, usted cuando viene al camino del Señor, usted no sabe nada. Usted recién va a aprender
por el mismo Señor cómo funcionan las cosas con Él. No con la iglesia, no con la religión, sino con Él. Y ahí es donde nosotros empezamos nuestros primeros pasos. Ahí es donde la Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Cuando dice crezcáis para salvación o para salud, ¿a qué se está refiriendo? A que crezcamos en la fe. Es más, los dones espirituales, del cual tanto leemos en la Biblia, estos se perfeccionan por la fe. Los dones, usted los recibe, usted comienza a ser usado por Dios, pero luego, como sabe que tiene esa capacidad espiritual, usted lo perfecciona por la fe. Cada vez se hace más fácil para usted que esos dones se manifiesten, porque su fe crece, su fe toma mayor fuerza, y por lo tanto la fe es que lo va perfeccionando como cristiano, como creyente, y lo va madurando también como persona, como creyente. Recuerde que en este camino todo lo que nos ocurre, la madurez espiritual, el conocimiento de la palabra, las relaciones humanas entre los creyentes, está identificado con la fe. Nada está separado de la fe, nada está aparte, todo está relacionado con la fe. Y todo tiene que ver con Dios. Por eso es que nadie puede hacer las cosas por su propia cuenta. Nadie puede actuar solo, nadie puede actuar sola, porque Dios nos ha unido, como dice la Biblia, por medio de las coyunturas, para ser un solo pueblo y por lo tanto cumplir el propósito del Señor. Todos necesitamos un maestro. Todos necesitamos un pastor. La Biblia dice que Dios derramó dones sobre los hombres. Y dice que fue con el único fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aunque usted no tenga ministerio, usted ha sido preparado para la obra del ministerio, porque está dentro de un ministerio en el cual Dios lo capacita y lo lleva adelante. Todos necesitamos, por lo tanto, alguien que nos enseñe, alguien que nos dirija, alguien que nos revele el conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí es donde aumenta la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde nuestra fe crece. No hay otra manera. Yo fui creyente, no era pastor, fui un miembro de la iglesia que aprendí las cosas de Dios poco a poco y mantuve una relación con Dios gracias a ese conocimiento de la palabra, y mantuve una buena relación con mi pastor y mantuve una buena relación con mis hermanos de la iglesia. Y todo eso me ayudó a que yo creciera en la fe, a que yo madurara, a que yo fuera fuerte, a que el enemigo no pudiera destruirme, porque yo estaba rodeado de personas que me amaban, que me enseñaban, que me cuidaban y que me daban la palabra. Y todo eso para mí, que era un niño espiritual, me fortaleció.
me enseñó. Y al crecer espiritualmente, yo comencé a enseñar a otros. Yo comencé, en primer lugar, a tener dominio de las Escrituras en cuanto a los libros. Comencé a entender dónde estaban ubicados los libros de la Biblia. Comencé a entender cuáles eran los versículos más resaltantes. Comencé a entender cómo era el Antiguo Testamento y cómo era el Nuevo Testamento. Porque esas cosas van acrecentándose en nuestra vida a través de la enseñanza del pastor y de la enseñanza de los hermanos que nos rodean. Y todo eso eleva nuestra fe y nos da crecimiento espiritual. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay un desarrollo, hay un crecimiento hasta llegar a la estatura. Por eso, en el campo de la fe, no prima la antigüedad, prima el desarrollo de la fe. Usted puede tener 10 años en una congregación y el otro tiene 1 año y ya lo superó en la fe. Creció más rápido que usted. Llegó a entender mejor las cosas que usted. Se le ve más capacitado y más idóneo para ser parte de propósitos, de responsabilidades y de cosas que requieren personas de responsabilidad. Y eso hace que muchos creyentes alcancen niveles con los cuales se pueda otorgar esos privilegios. Y se le pueda decir, te necesito para esto, te necesito para esto otro, tú encajas en esta área, tú vas a hacer esto otro, porque ya se le ve que hay cualidades, ya se le ve que ha crecido en la fe, ya se le ve que es una persona que ama a Dios, que quiere involucrarse. Esas personas demuestran por sus hechos su crecimiento espiritual, su desarrollo espiritual, su perseverancia, su sujeción, el respetar a otros, muestra su desarrollo en madurez y su desarrollo espiritual. Quiere decir que la fe de esa persona está creciendo rápidamente. Esa fe lo está llevando de una etapa a otra, de un nivel a otro, y cada vez mayor, cada vez más grande, cada vez más de mayor responsabilidad, hasta que llega un momento en que Dios puede llamarlo a la obra, en que Dios puede usarle para un determinado fin de mucha responsabilidad. Bendito el nombre del Señor. Y tenemos que entender que para nosotros es un privilegio tener esos alcances. Para nosotros es un privilegio que se nos reconozcan. Es un privilegio inmerecido que nosotros seamos partícipes de algo que contribuye al bienestar de la obra y de las almas perdidas. Porque para eso Cristo derramó su sangre. No derramó su sangre solamente para llevarnos al cielo. Derramó su sangre para convertirnos en parte de su cuerpo, en parte de Él, que es la cabeza, y usar nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Uno nunca va a entender esto cuando comenzamos a pensar que no es importante, que las cosas que ocurran dentro de una iglesia y de
las responsabilidades que puedan haber dentro de una iglesia no es tan importante para mí. Para mí es importante lo que yo haga, por mi cuenta, a mi manera, a mi forma. Para mí es importante mi trabajo, para mí es importante mi familia, para mí es importante muchas cosas más que las cosas de Dios. Eso muestra que tiene una fe pequeña, tiene una fe débil, es inconstante en todos sus caminos, fácilmente retrocede, se siente defraudado de una u otra cosa fácilmente. Miren, en esta vida que abarca todo, que abarca la iglesia, que abarca el hogar, que abarca el trabajo, que abarca la calle, que abarcan las personas, los amigos, los familiares, etcétera, siempre vamos a tener tropiezos. Siempre va a haber gente en contra. Siempre vamos a estar defraudados de alguien. Siempre vamos a ser traicionados por alguien. Siempre vamos a ser engañados por alguien. Siempre se nos va a tomar como insignificantes. Y todo el amor y la confianza que nosotros pongamos en las personas puede ser defraudada. Así que eso no tiene que ser algo nuevo para nosotros. Eso no es un motivo de separarme, de apartarme. Porque San Pablo, antes de morir, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, para él no hubo nadie, ni hubo nada que le impidiera seguir conforme a los planes de Dios. Y Pablo no era un hombre que, a pesar de la capacidad que tenía, de el conocimiento y de la vida espiritual que llevaba, él nunca hizo las cosas solo. Siempre mantuvo un principio de comunión, de equidad, de sujeción, de estar ligado con todos. Porque Pablo entendía que es un cuerpo, que es una iglesia, que esto no es que a mí me guía el Espíritu Santo, muy aparte, porque yo tengo algo, soy tan especial que yo no necesito a nadie, yo solito hago las cosas. Eso muestra una débil fe, una fe pequeña, escaso conocimiento de las Escrituras, falta de sujeción, falta de obediencia, muestra orgullo, muestra soberbia, muestra también que es una persona que no le interesa a nadie y que no ama la obra, no ama la iglesia donde está. Y por eso que para muchas personas les es tan fácil cambiar de congregación, es facilísimo. Me salgo de acá y me voy allá, y después allá me salgo y me voy para el otro lado de allá, y de allá me paso para allá, y así están. La fe de esa persona no es fe, es confusión, no está claro, no está satisfecho, no sabe dónde ir, no sabe a quién creer. Él o ella no siente una dirección de Dios. Cree que Dios dirige, Dios no dirige de esa forma. Dios ha establecido líneas, pastores,
gente capacitada para recurrir a ellos, para ser de alguna forma aclarados en nuestro camino. Nosotros los pastores lidiamos con todos los hermanos, y no de ahorita, de muchos años. Venimos lidiando, interviniendo en tantos problemas, en tantas situaciones. Algunos lo entienden, otros no lo entienden. Algunos lo toman como debilidad y otros lo toman como mucha fuerza, porque no entienden lo que es la fe. Creen que la fe es algo individual. No, la fe es un todo. La fe está enlazada una cosa con otra. Miren este edificio. Este edificio, aquí en el subsuelo, hay como una tela de araña de bases que cruzan de aquí para allá, de allá para allá, y así, se cruzan así, se cruzan así. Los que tienen un poco de conocimiento de ingeniería y de arquitectura saben de lo que estoy diciendo. Hay un montón de bases, como un tejido. Y luego vienen las bases laterales, el entorno, y luego vienen las vigas. Todas esas vigas, toda esa base lateral y todas las bases que vienen unidas unas con otras, que no se ven, que están bajo el suelo, y que el precio de la construcción se hace cara no por las paredes, sino por las bases que tiene abajo. Porque las bases son las que van a definir la altura y la fortaleza de esa casa o de ese edificio. Si tiene buenas bases como para 5 pisos, entonces sus bases son anchas, son fuertes, porque tienen que soportar 5 pisos. Si es solamente de un piso, sus bases no necesitan ser tan anchas, no necesitan ser tan fuertes, pero aún con todo están enlazadas. Las vigas que vienen luego, las columnas y luego el techo. En el techo nuevamente se hace un tejido de vigas como las bases, con la finalidad de que soporte el peso del segundo, tercero, cuarto y quinto piso, dependiendo de hasta dónde va a llegar. Lo que estoy diciendo es que un edificio grande o pequeño está enlazado una cosa con la otra. Nada está individual. Nada está solo. Todo está enlazado. Todo está unido. Una de las cosas que uno tiene que aprender cuando es joven y que lo aprende en el hogar, una es aprender a obedecer a sus padres. En el hogar, esa es la base de la formación de un niño. Aprender a obedecer y sujetarse a sus padres. Eso va a generar un buen carácter, una buena personalidad, una buena formación moral, una buena estructura espiritual en su vida. En el hogar. De la misma manera ocurre con Dios. Dios ordena sujeción. No es una sujeción desproporcionada, no es una sujeción sin criterio, donde se obedece una voz caprichosa que ordena cosas sin sentido. No, hay una sujeción que tiene que ser coherente, que está basada en las Escrituras, que Dios respalda, que Dios ha establecido. Y por eso, aún en el mundo, Dios mismo ordena que estemos sujetos a las autoridades superiores del mundo, de los reyes, presidentes, generales, policías, fiscales, jueces. Son autoridades al cual le debemos honra,
respeto y sujeción. Si ellos nos detienen en la calle y nos piden un documento, tenemos que darlo. La gente hoy en la sociedad se pone boca a boca con el policía, que quién eres tú, a ver, muéstrame que estás en un operativo, a ver, enséñame la resolución y que no sé cuánto, porque simplemente le pidió su DNI. Eso es falta de respeto, falta de sujeción, y eso se llama anarquía. Anarquía es el procedimiento de una sociedad que no está sujeta a ninguna ley, sino que todo el mundo hace lo que mejor le parece. Así fue en el tiempo de los jueces, donde el último versículo del libro de los jueces dice: y todos hacían lo que mejor les parecía, porque no había rey en Israel. Y como no había autoridad, pues todos hacían lo que mejor les parecía. No existe absolutamente nada en esta vida que tenga una proyección de futuro si no hay sujeción, si no hay orden. Si no hay orden y cada uno hace lo que quiere, pues todo camina mal. No va a llegar a ninguna parte. En algunos casos, cuando no hay orden, todos se van al garete, como dicen. Y en otros casos, hay orden, pero hay quienes no se sujetan a la orden. Esos se van al garete, pero no todos. ¿Por qué? Porque violan un principio de autoridad, violan un principio divino. Creen que la fe es que Dios tiene un trato conmigo y que por lo tanto Dios, cuando yo oro, me tiene que decir lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, a quién tengo que predicar, cuál es mi lugar. Eso jamás va a suceder. Jamás va a suceder, porque estás tomando una acción personalista. Como que entonces Dios tendría que estar sometido al criterio de cada persona. Y si Dios me quiere a mí acá y yo digo no, yo quiero estar acá, entonces Dios tendría que acomodarse a donde yo quiero. Es absurdo. Dios tiene un orden para todo y tiene una iglesia. Nosotros somos una iglesia local. Nosotros no somos la iglesia total. La iglesia total está diseminada por todo el mundo. En todas partes del mundo hay cristianos, hijos de Dios. Pertenecen a la iglesia de Cristo, que están por todo el mundo. Pero cada país y cada lugar en cada país tiene una iglesia local. Una iglesia local es la iglesia del Señor, donde hay un orden, hay un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Ganar esa localidad. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles, a los discípulos, antes de ascender al Padre? Cuando le preguntaron, ¿no? Cuando le dijeron que qué iba a pasar en el futuro. Y entre las cosas que el Señor le dijo, le habló y le dijo: vendrá el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, no se muevan, no salgan de Jerusalén, quédense allí, esperen la promesa. Cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, donde están. Luego ustedes podrán salir a Judea, de Judea podrán pasar a Samaria, y de Samaria hasta lo último de la tierra. O sea, Dios tiene un principio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con esos más de 500 hermanos que estaban en el aposento alto, esperando conforme el Señor había demandado? No salgan de aquí, quédense aquí hasta que venga el poder de lo alto. Pero más de 500 hermanos se fueron y quedaron solo 120. Esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo, los otros no. Los otros se fueron.
Porque ellos dijeron, uy, yo creo que aquí hay un error. A mí me parece que estamos esperando demasiado. ¿Estás seguro que Dios dijo tal cosa? Yo tengo cosas que hacer. Yo no puedo estar aquí todo el día. Yo necesito ir a ver a mi familia, mi trabajo, necesito ver mi chacra, necesito ver mis ovejas. Yo estoy cansado de estar aquí. Y cada uno comenzó a entender qué es lo que debía hacer. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron? Pues se salieron y se fueron a sus casas, se fueron a sus labores, se fueron a muchas cosas. Pero Dios había dicho, el Señor había dicho, no salgan de Jerusalén hasta que descienda poder de lo alto. No salgan de ahí, quédense ahí. Pero como los días pasaban y aparentemente no había respuesta, porque ya no había necesidad de orar a Dios, porque hay cosas de las cuales no hay necesidad de orar, solamente de esperar el tiempo, esperar el momento, porque Dios tiene un tiempo y un momento para cada uno de nosotros. Pero ellos no esperaron, se fueron y descendió el Espíritu Santo. Fue una algarabía tremenda y un poder tremendo sobre esos 120. Pero el resto, que eran parte del equipo, no funcionó con ellos. Así pasa. Nosotros, hermanos, vamos a tener muchas batallas, especialmente los jóvenes. Yo les digo porque yo me convertí joven. Yo me convertí a los 20 años de edad y aprendí lo que era ser parte de la iglesia. Yo nunca actué a mi forma. Yo jamás me fui a hacer algo sin que supiera mi pastor. Yo jamás me fui a predicar a ningún otro sitio sin que lo supiera mi pastor y sin tener el permiso de mi pastor. Yo jamás me fui a cantar por allí, por allá, sin que lo supiera mi pastor. O sea, eso era para mí algo fuera de respeto, porque eso es lo que yo aprendí de las Escrituras. Entonces, todo eso a mí me favoreció para poder ser quien soy en este momento, un pastor, para yo poder tener la capacidad de enseñar y la capacidad de ordenar, porque a mí también me ordenaron y porque a mí también me sujetaron y yo aprendí todas estas cosas. Entonces no se trata de que se imponga una autoridad y que los tengan a la gente sujetos. Se trata de que en el orden de Dios tiene que haber sujeción. Tiene que haber principios de respeto, de comunión. Porque a veces, sin darnos cuenta, arrastramos a los demás a esas formas liberales. La iglesia de Cristo es una iglesia que camina en la fe. No camina en la emoción. No camina bajo el criterio humano. Mucha gente a veces dice, pastor, en la iglesia debería hacerse esto otro, usar mecanismos así, usar mecanismos así. Esas son formas humanas. Pueden ser buenas, pueden tener logros, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Lo que la Biblia nos enseña primeramente es que debemos ser discípulos. Ser discípulos, aprender. Porque nadie se gradúa en una universidad sin haber pasado por una secundaria y por una primaria y por un jardín de niños. Conforme a su edad, ha ido superando estos niveles. Y conforme al estudio y al grado que le correspondía, fue avanzando hasta llegar a ser un profesional.
Eso tomó tiempo y etapas. En la vida cristiana es igual. Los jóvenes que verdaderamente quieren ser cristianos tienen que ser conforme el diseño de Dios, conforme Dios ha establecido. Jóvenes que quieren ser cristianos con sus propias ideas, con su forma de ser, y si nosotros, los pastores, le dijéramos que no estamos de acuerdo, pues simplemente entonces se rebelan. Eso muestra su fe pequeña. No ha crecido, no ha madurado, no está apto. Por eso dice la Biblia, amados hermanos, que para ser ministro no puede ser un neófito. Un neófito es uno que no entiende, uno caprichoso, un infante, un aprendiz. No puede ejercer cargos de mayor responsabilidad, porque es neófito, no tiene la capacidad, no tiene el entendimiento, no ha aprendido a ser discípulo todavía. ¿Cómo se puede pretender ser maestro si no soy discípulo? Yo tengo que ser discípulo primero, yo tengo que graduarme primero, yo tengo que ser reconocido por Dios y exaltado por Dios y llamado por Dios para escalar los niveles que Dios quiere que yo esté. Entonces Dios da testimonio y Dios bendice nuestras vidas. Así es como funciona. Esa es la forma en que nosotros tenemos que entender la fe. Por la fe, dice la Biblia, alcanzaron buen testimonio los antiguos. No existe un buen testimonio, amado hermano, si no hay crecimiento de fe. No puede haber buen testimonio. Porque cuando no hay fe, se hierra, se equivoca, falta a la verdad, no está dentro de la voluntad de Dios. Dios solamente trabaja con la fe. Dios no trabaja con tu capacidad. Dios no trabaja con tu corazón, por muy bueno que tú seas. Dios no trabaja ni con tu dinero, ni con todos los talentos que tú puedas haber adquirido, ni con tu profesionalismo, ni nada. A Dios no le interesa nada de eso, porque nada de eso para Dios es importante. A Dios lo único que le importa es que tú tengas fe, porque Dios es el que hace todo. ¡Gloria a Dios! Dios es el que hace su voluntad. Nosotros tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios, no Dios dentro de nuestra voluntad. Nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios. Y cuando Dios determina, Dios va dando testimonio de nosotros. Como cuando dio testimonio de su Hijo diciendo: he ahí mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. La misma iglesia comienza a tener el sentir del Espíritu Santo. La misma congregación comienza a comentar y a decir: ese joven se ve un hombre de Dios. Esa jovencita se ve una buena muchacha de Dios. No una buena muchacha porque sea calladita y porque no hable lisuras. Es una buena muchacha por su fe, porque aquí todo lo que se evalúa es conforme a la fe. No tiene nada que ver con lo demás. Cuando una persona crece en la fe, Dios da testimonio. Dios da testimonio porque Dios solamente usa a las personas de fe. Miren cuántos predicadores hay que están al frente de una congregación y Dios no los llamó al pastorado. Pero ellos predican. Pero Dios no los llamó al pastorado. Entonces, ¿cómo es que predican? Porque ellos se pusieron, pero no Dios.
Por lo tanto, su capacidad en cuanto al conocimiento de Dios es pequeña. Cree que conoce mucho, pero no conoce nada. Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Cuando estamos dentro del llamado de la voluntad de Dios, Dios revela su palabra. Dios inspira su palabra. Dios nos da muestra de su voluntad. Cuando nosotros nos ponemos y queremos ser nosotros, pues somos nosotros. Dios no tiene nada que ver ahí. Absolutamente nada. Es nuestra forma, nuestro conocimiento humano, nuestra manera de creer en lo que dice la Biblia, de entender lo que dice. Es nuestra manera, pero no es la revelación del Espíritu Santo, no es el discernimiento del Espíritu Santo, no es Dios revelándote la palabra y haciéndola polvo, porque predicar es triturar, hacer polvo, para que ésta pueda ser digerible. No existe esa bendición, pero sí existen un montón de iglesias y sí existen un montón de pastores, pero que no son pastores, se pusieron como pastores, no tuvieron un llamado, ellos mismos se llamaron, nunca fueron discípulos porque nunca se sujetaron, nunca obedecieron, nunca perseveraron. Sin embargo, son pastores. ¿Cómo pueden ser pastores? Porque ellos pueden ser pastores por ellos. Y Dios no los quita, los deja con su idea, los deja con su manera de pensar. Bueno, hijo, si tú crees que eres pastor, bueno, hija, si tú crees que eres pastora, pues allá tú. Pero Santiago apóstol dice, no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque en el pastorado no se trata de predicar, se trata de dirigir, se trata de orientar, se trata de tener la capacidad de ser elástico, de ser flexible y de ajustar, de ser consolador y al mismo tiempo exhortar. O sea, el pastorado abarca muchas cosas y hay que saber aplicarlas en el momento oportuno. Duros en el momento oportuno, suaves en el momento oportuno. Así funciona. Por eso es que uno tiene que crecer para entender. San Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Mas cuando dejé de ser niño, entonces ya comencé a pensar como hombre, con madurez, con entendimiento. Lo que San Pablo está diciendo es que hay etapas. Hay etapas. No se trata de hacer lo que uno quiere. Tiene que ser guiado por Dios. Tiene que ser dirigido por Dios. Y Dios no dirige a nadie de manera individual. Dios dirige de manera colectiva. Porque lo que uno haga afecta a toda la iglesia. Lo que uno diga afecta a toda la iglesia. Por eso es que la murmuración, el chisme, la crítica destructiva afecta a la iglesia. Porque es la iglesia la que recibe todo eso. La fe tiene que crecer dentro de nosotros para ser fuertes. Miren ustedes cuántos años estuvo Josué al lado de Moisés. ¿Cuántos años estuvo Eliseo al lado de Elías? Eliseo nunca dijo, yo soy mejor que Elías. Yo no necesito a Elías. Ni Josué dijo, a mí no me hace falta ya Moisés. Yo, con los años que han pasado, con los años que tengo sobrado, que salga Moisés y aquí estoy yo. Nunca. Fueron personas sujetas. Fueron personas que reconocían la voluntad de Dios, la dirección divina. Y esa sujeción
les trajo galardón. Porque cuando murió Moisés, cuando murió Elías, Dios levantó a estos hombres. Hombres que habían estado con ellos, con estos hombres grandes de Dios, que habían aprendido, que habían sido enseñados, que habían madurado junto con Elías, con Moisés. Y esto les sirvió a ellos como base. Y cuando Dios los llamó, fueron grandes instrumentos de Dios. Gente de fe. Cuando se envió a los espías para ver la tierra que iban a tomar, el grupo más grande regresó diciendo: salgamos huyendo de aquí, esa tierra está llena de gigantes. Con una mano, con un pisotón nos entierran. Hay que huir de aquí, hemos venido a un sitio equivocado, aquí nos van a matar a todos. Pero Josué y Caleb regresaron y dieron otra noticia. Dijeron: la tierra está llena de gigantes, pero Jehová está con nosotros. Nosotros los comeremos como a pan. ¿Y eso qué reflejaba? Reflejaba que tenían fe y los otros no. El que no tiene fe se acobarda. El que no tiene fe se rinde. El que no tiene fe retrocede. La Biblia dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe. Eso dice la Escritura. Entonces, yo tengo que entender, como lo tienen que entender cada uno de ustedes, que aquí nosotros no estamos jugando a quién es el mejor. Nosotros no estamos jugando a ver que esta congregación si funciona o no funciona. Nosotros estamos bajo la autoridad divina. Nosotros estamos bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros estamos bajo las autoridades que Dios ha puesto. Nosotros estamos bajo sujeción. Nosotros estamos bajo obediencia. Y eso es lo que hace a una iglesia digna. Eso es lo que hace a una iglesia que sea reconocida no por los hombres, sino por Dios. Eso es lo que hace que Dios bendiga una congregación. Pero cuando cada uno hace su propia voluntad, Dios no bendice. Retroceden, estorban, generan problemas. Y eso Dios lo va a demandar, porque se está estorbando propósitos grandes de Dios. Y esas personas que muchas veces se estorban, Dios las escogió, como ha escogido a todos, para hacer cosas hermosas. Pero como no se dejan guiar, como no son sujetos a Dios, pues entonces se pierden la bendición. Y no importa los talentos que puedan tener, de nada sirven. Es como un talento enterrado, al cual le dijo: Señor, sabía que tú siembras, cosecha donde no sembraste, y por lo tanto tuve miedo y enterré el talento. Así igualito. ¿Y de qué sirvió que enterrara el talento? ¿De qué sirvió que le devolviera a Dios el talento? De nada, porque Dios no te da un talento para que lo entierres o para que lo malgastes. Dios te da un talento para que tú lo multipliques dentro de su voluntad. Para eso te da un talento, para eso te capacita. En todo el ministerio, en los años que llevo, he visto no solamente jóvenes, he visto personas adultas, damas, he visto mucha gente, hasta familias completas, que han hecho su propia voluntad. ¿Y dónde están ahora? En el mundo. ¿Y qué ha pasado con ellos? Gente que está como saltapericos de aquí por allá. Gente que siguen enredando a otra gente. Gente que siguen con los mismos chismes. Gente que sigue con los mismos problemas. Gente que siguen dividiendo. Gente que siguen de una iglesia a otra haciendo problemas. Siempre es así.
Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿por qué estas personas no entienden? ¿Por qué no pueden reflexionar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no asumen su conducta propia de un creyente, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, sumiso, sumisa, que está allí para crecer? Hace rato debieron haber estado en un nivel alto, están por abajo. Otros que tienen menos capacidad los han superado en fe. Y no es eso lo que Dios busca. La Biblia dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Y los hombres de fe siempre hacen por excelencia las cosas. Caín estaba lleno de envidia. Caín quería hacer las cosas a su manera. No tenía amor de Dios, no tenía fe en su Creador, en su Señor. Aún cuando Dios le advierte de las cosas malas que iba a hacer, porque todavía no las había hecho, pero ya Dios había visto su corazón. Dios, ¿y por qué ha decaído tu semblante, Caín? Él no respondió ni una palabra, pero Dios le dijo, si hicieres bien, no serías enaltecido, pero si hicieres mal, he aquí el pecado está a la puerta. Con todo y eso, Caín, tú todavía puedes vencerlo, tú todavía puedes superarlo. Tú todavía puedes lograr el objetivo bueno. Pero era un hombre que ya no escuchaba. Su corazón se había cerrado, su mente se había cerrado, estaba entenebrecido y lo único que pensaba era en destruir. Quería destruir. Y cuando una persona se le mete en el corazón ese espíritu destructivo, ya no hay quien lo frene. Caín no pudo frenar lo que sentía su corazón. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Mató a su hermano. Lo destruyó. ¿Creen ustedes que solamente algunos pasan por momentos difíciles? ¿Que solo algunos pasan por el valle de sombra y de muerte? Todos lo pasamos, todos lo vivimos, todos tenemos nuestro propio Gólgota, nuestro propio Calvario, pero no todos reaccionamos igual, no todos son capaces de agarrarse de Dios, no todos son capaces de escudarse en la fe, porque lo que hace que una persona resista y salga adelante es la fe. Pierde la fe y no eres nada. El diablo te hará trizas, el diablo te aplastará todo lo bueno que hiciste, aplastará, destruirá todo. Él no tiene compasión porque sabe que eres débil, porque sabe que tú no puedes responderle, no tienes fe. Pero ten fe y resiste al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Juan dice en el capítulo 5 de 1 de Juan, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, hermano. Los hombres que nos preceden, es decir, que están primero que nosotros, tienen una palabra de Dios. Porque nosotros no podemos hablarte como padres, ni como hermanos. Tenemos que hablarte con la palabra de Dios.
Porque es Dios el que busca levantarte. Hay pastores que han fallado. Ellos dejaron una buena semilla, pero le fallaron a Dios. Eso a nosotros no nos interesa. Nos duele, nos afecta, pero eso no mella mi fe. Porque en las batallas la gente muere. Muere el general que está allí, el coronel, muere el comandante, puede morir el sargento, como mueren los soldados. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Eso puede pasar. Pero eso no puede afectar nuestra fe. Nuestra fe sigue firme, incólume. Nuestra madurez. ¿Por qué Dios se llevó a Moisés? Porque golpeó la roca. Dios no le ordenó golpear la roca, le dijo habla a la roca. Pero él golpeó la roca como un acto de fuerza, de autoridad. ¡Pam! Y a Dios no le agradó porque fue una desobediencia a la orden divina. Habla a la roca, no tienes que golpearla. Fue suficiente. No es que se llevó a condenación, pero Dios dijo, hasta aquí terminaste, tú no entrarás. Josué entrará en tu lugar. Lo que pase con los hombres, lo que pase conmigo, lo que pase con otro, lo que suceda, eso no cambia el orden. Muere un general y ponen otro. Muere un coronel y alguien suple su lugar. Mueres tú y otro vendrá en tu lugar. ¿Sí? Aquí esto no se detiene. Aquí no hay nada que lo frene. Dios es el que dirige la iglesia, no el hombre. Los hombres pueden cambiar, los hombres pueden ser cambiados, pero Dios no. Dios dice, todos adelante, todos avancen. Aquí no pasó nada y punto. Y seguimos para adelante. Por eso es importante considerar nuestra fe. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? Ustedes jóvenes tienen medio año ya con la nueva presidenta de jóvenes y han tenido varios años con otros presidentes de jóvenes. Desde esa fecha hasta ahora, ¿cómo está tu fe? ¿Qué puedes decir de tu fe? ¿Eres de esos jóvenes que de cualquier cosa se lastiman, se resienten, se van atrás, ya no vienen, no contribuyen, no colaboran, no quieren participar? ¿Estás desganado? ¿Qué criticas? ¿Qué hablas? ¿Qué chismes? ¿Qué por acá? ¿O eres el joven que te mantienes en la batalla? Que ahí estás. Otros se van, pero tú te mantienes. Otros dejan de cantar, pero tú sigues cantando. Otros dejan de tocar, pero tú sigues tocando. Otros abandonan, pero tú no abandonas. Siempre estás sujeto, siempre estás allí. Pues, ¿a quién crees que Dios escogerá? ¿A quién tú crees que Dios se manifestará? ¿Al joven que en medio de todas las circunstancias prevalece, permanece y está firme? ¿O aquellos que están ambivalentes, que un tiempito están bien y otro tiempito están mal, que están en desacuerdo porque fulano lo pusieron de tal cosa y a mí no me gusta y yo no quiero y no me parece y que no sé cuánto? ¿A quién tú crees que Dios va a utilizar? Dios no utiliza personas que anteponen sus conceptos. Dios utiliza a la gente que tiene fe en Dios y que se mantiene firme conforme a la palabra de Dios, porque esa es su vida cristiana. Así es su vida, así es su naturaleza.
No, porque me dijeron tal cosa. Porque alguien habló de mí. Porque alguien escribió tal cosa de mí. Porque alguien esto. No importa lo que digan. No importa lo que escriban. No importa los conceptos. No importa lo que haga quien quiera que haga las cosas. Lo que importa es quién eres tú. ¿Cuál es tu firmeza? Tu fe. Eso es lo que importa. Tu fe. Tu fe no la puede derrotar el diablo. Tu fe no la puede conmover nadie. Si el diablo no la puede derrotar, no la puede derrotar un hombre, una mujer. Tu fe está firme. Es sólida. Porque tu fe te mantiene enlazado con Dios y su palabra. Y te mantiene enlazado con tu pastor y con todos los hermanos. Es un vínculo, como dije, el edificio está enlazado, fierro con fierro. Tú eres parte. Tú eres parte del refugio. Tú estás aquí, tú no estás en el movimiento, tú no estás con los nazarenos, tú no estás con los otros pentecostales. No, tú estás en el refugio. Este es el lugar donde tú estás. Si no te convence, puedes ir a cualquier lugar. Eso no es ningún problema. Pero ¿qué cosa es lo que no te convence? ¿Qué es lo que tú puedes entender que no te convence? ¿Formas? ¿Actitudes? ¿Qué es lo que no te convence? Porque doctrina hay, palabra hay. ¿Qué es lo que no te convence? No, es que yo he visto que en otras iglesias, esta no es otras iglesias. Esta es la iglesia del Señor aquí. Y aquí nos tenemos que forjar. Aquí nos tenemos que sacar el ancho. Aquí tenemos que demostrar valentía. Aquí tenemos que demostrar que somos uno. Tenemos que demostrar nuestra fe. Porque eso es lo que va a prevalecer. Nuestra fe. Una de las razones por la cual muchas veces no crecen las iglesias y los grupos, los jóvenes, las damas, los caballeros, es porque no hay una fe sólida. No hay una fe que se mantenga constante. Hoy hay fe y mañana ya no hay. Esta semana estoy bien y la otra semana ya no. No. Todos nos tenemos que esforzar. Porque el que no se esfuerza no está dentro del grupo de los valientes. Aquí los valientes son los únicos que arrebatarán el reino de los cielos. No hay otra forma. Aquí todos estamos en batalla. Unos de una manera, otros de otra manera. Cada uno conforme su medida de fe es probado, es atacado. El diablo no te va a atacar más de lo que puedes resistir en tu fe. En tu fe. No puedes tener dos pensamientos. Te afirmas, te unes, eres parte o no eres parte. No hay dos caminos, hay un solo camino. Y todos tenemos que entrar por él. Hay una sola puerta que es Cristo y todos tenemos que entrar por él. Todos, sin excepción. Lo importante no es cómo sea el pastor. Lo importante es qué me enseña la palabra. Lo importante es mi relación con Dios. Eso es lo importante. Porque cada uno tiene su propia personalidad. Un día pasarán los años y tú llegarás a ser un gran líder. Una gran líder. Pero tendrás la frente en alto.
Porque tú podrás testificar y decir, yo fui un joven sujeto y aprendí las enseñanzas y me sometí. Yo fui discípulo. Yo no fui maestro, yo fui discípulo. Y ahora soy maestro, pero fui discípulo. Y ese es mi currículum. Esa es mi base moral. Yo fui discípulo. Yo colaboré, yo limpié, yo trabajé, yo estaba unido con los hermanos, siempre di mi apoyo. Jamás me rendí, jamás falté el respeto, jamás me fui para acá y para allá y para allá. Siempre me mantuve firme. Ese es lo que dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ese es el testimonio de esos hombres de fe que se mantuvieron firmes a pesar de las persecuciones, a pesar de todas las cosas malas, se mantuvieron firmes y unidos. Se mantuvieron unidos y se alentaron y se animaron y se ayudaron. ¿Qué clase de creyente quieres ser tú? No lo sé. Yo no estoy en tu cabeza, yo no estoy en tu cuerpo. Yo no sé qué cosa es lo que tú quieres ser, no sé cuáles son tus líos. Lo único que yo sé es que todos hemos pasado por lo que tú estás pasando. Todos hemos sido tentados, todos hemos sido probados, todos hemos sido necesitados de algo, todos hemos sido lastimados, todos hemos sido criticados, chismeados, traicionados, todos. ¿Y qué? ¿Y dónde estamos? ¿Quiénes somos? Pues somos lo que nuestra fe ha demostrado. Somos lo que tenemos, esa fe que no se dobla, que no se rompe, que se mantiene firme como una columna, como una base. Está entretejida. Soy parte, lucho, enfrento, me sacrifico por las cosas de mi Señor. Yo pude ser millonario, hermanos. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Cuando yo estuve en los Estados Unidos pasando las de Caín, que no tenía ni para comer, que tuve que dormir en el carro 3 días con 10 grados bajo cero y con el motor del carro prendido porque si no me congelaba. Recuerdo que en una casa donde con la ayuda de un grupo de hermanos pude alquilar un cuartito, me hice muy amigo de esa familia. Ellos no sabían que yo era pastor. Yo no quería decir a nadie que yo era pastor. Yo solamente esperaba que Dios me guiara. Y un día yo llegué tarde y cuando entré a la casa, porque para entrar al cuarto donde yo estaba tenía que entrar por la sala de la casa. Y cuando yo ingresé, había una reunión de un grupo de amistades de esta familia, de esta pareja que me había alquilado el cuarto. Y entonces, cuando yo entré, el esposo se acerca a mí y a mí me decía don Fernando. Cuando me decía don Fernando, yo me parecía que estaba hablando de mi padre. Don Fernando, venga que quiero presentarle unas amistades. Y me presentó al grupo, eran como unos
8 a 9 personas. Entre ellos había una mujer, calculo que tendría sus 55 años por ahí, muy elegante, muy refinada. Entonces, bueno, yo me senté con ellos, pues siéntese. Ellos tomaban y cuando venía el licor a mí le decía, no, yo no puedo tomar. ¿Ah, que esté enfermo? No, sino que no puedo. Ah, bueno, ya, respetamos. Y como yo no estaba participando con ellos, era prácticamente como que yo estaba solo en el lugar donde estaba y el resto estaba más arrinconado con ellos, porque hablaban, se reían, estaban en su fiesta. Yo estaba como loco por meterme en mi cuarto. Cuando se levanta esta mujer que le digo y se acerca y se sienta a mi lado y me dice, no sé, me dice, pero quiero decirle algo. Yo soy una mujer empresaria, tengo mucho dinero, soy amigo de la familia de acá. Y soy una mujer sola. Tuve mis hijos, pero ya ellos han hecho ya su vida. Y mi deseo, mi propósito es viajar por el mundo y gastarme dinero. Y me gustaría hacerlo con usted. Yo estaba pasando por una situación bien crítica. Y no quiero que tome a mal mis palabras. Yo no soy una ofrecida, me dijo ella. Yo soy una dama. Pero no sé por qué usted me llama mucho la atención. Y yo quiero compartir con usted lo que yo tengo. Y yo le digo, le agradezco mucho. Yo me siento elogiado, privilegiado de que una dama como usted me diga esas cosas. Pero usted no me conoce. Usted no sabe quién soy yo. Creo que no soy la persona que usted está buscando. Pero sí le agradezco mucho lo que me acaba de decir. No lo vaya a tomar a mal. Para mí hubiera sido fácil aceptarlo. No estaría aquí. Estaría por todo el mundo. Porque dentro de la conversación me preguntó de qué país yo era. Le dije, soy peruano. Me dice, si gusta, podemos viajar por el Perú. Me enseña el Perú. Si usted tiene algún problema económico en Perú, yo lo resuelvo. Todas esas cosas me decía. Yo podía haberlo hecho. Pero las cosas no son así. Nosotros no podemos caminar por el interés. Tenemos que tener convicción de quiénes somos. ¿Cuántos líos me hubiera evitado y cuántos problemas? A veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿y por qué no acepté? Me dijo ella al final, te dejo mi tarjeta, le doy una semana, piénselo. Y se fue ya, mejor dicho, yo me fui, yo me levanté, me despedí y me metí a mi cuarto. Ellos siguieron y al rato se fueron. Para yo no tener ese dilema y esa cuestión que me esté batallando, rompí la tarjeta y lo tiré al water. Y jalé la palanca para no tener ocasión de llamarla. He tenido oportunidades en mi vida, hermanos, donde yo pude haber tenido otros caminos. No necesariamente tenía que estar aquí enfrentando caracteres, problemas, situaciones de rebeldía,
de contradicción, de difamación y de cuántas cosas, de juicios y de tanto lío. Pasando problemas económicos, pude haber resuelto mi vida, pero no se trata de eso. La única forma en que resolvemos nuestra vida es con Dios. Dios sabe el momento, Dios conoce, Dios guía, Dios galardona en su momento. Ustedes, jóvenes, en la vida van a tener muchas oportunidades. Van a haber muchas tentaciones, van a haber muchas cosas que ustedes les llamará la atención y querrán tener. Pero ustedes son personas de fe. Ustedes están en el camino de la fe. Ustedes no son del mundo. Ustedes son del Señor. Y lo que vale y prima es el Señor. Lo demás es lo de menos. No importa lo que tengan que pasar. No importa si usted no progresa. Eso no importa. Usted tiene una herencia en el cielo. Usted tiene ganado un lugar y un galardón. Lo demás es pequeño. Por esa razón, yo quiero que cada uno de ustedes aprenda a vivir en la fe. Sea fiel, sea sujeto, sea unido. Trabaje para Dios, sírvale a Dios con el talento que Dios le ha dado. Sirva a Dios con ese entusiasmo que Dios le ha dado. Únase con los hermanos. Trabajen para Dios, ganen almas, ganen más jóvenes. Háganlo para el Señor. No busquen en otros lugares cosas cuando tiene un lugar aquí. Dios lo trajo aquí por algo. No lo trajo para que usted haga su voluntad, lo trajo para que usted haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y este mensaje me lo dio Dios en sueños anoche. Esto de la fe me lo reveló Dios en sueño. Amanecí soñando este mensaje que se lo estoy dando ahora. Porque Dios conoce sus corazones. Inclinen su rostro y cierren sus ojos ahí donde están. Todos tenemos un camino. Lo interesante es que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos guíe de la mano. Olvídate del pasado. Olvídate de lo de ayer. Piensa en el ahora. Piensa en el mañana. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú no eres cualquier cosa. No dejes que el enemigo destruya tu vida. No dejes que la soberbia, el orgullo domine tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Y dile al Señor, yo estoy aquí para servirte. Tú me sacaste a mí del pecado. Tú me lavaste con tu sangre para que yo te sirva. Para que yo te ame. Para que tú seas todo para mí. Yo quiero hacer una oración por todos ustedes. Allí donde están, por favor, pónganse de pie. Y cierre sus ojos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús.
exaltamos tu nombre, te rendimos gloria, porque a ti, Señor, te corresponde recibir la gloria. Mira cada vida que está aquí, primordialmente a los jóvenes y jovencitas. Ellos tienen todo un mundo por delante. Tienen muchos años en los cuales te pueden servir. Ellos pueden hacer mucho más de lo que ya yo puedo hacer, Señor. Ellos pueden avanzar a niveles que yo ya no puedo llegar. Son jóvenes. Necesitan tus fuerzas. Necesitan tu Espíritu Santo. Necesitan el entendimiento de tu palabra. Tómalos en tus manos. No permitas que el enemigo de alguna forma entorpezca su fe. No permitas que el enemigo arrebate la fe tan preciosa, más preciosa que el oro, dice tu palabra. Y que se las arrebate y se queden en la nada, aunque lo tengan todo en el mundo. Padre, toma el control de sus mentes. Toma el control de sus vidas. Hazlos poderosos. Hazlos fuertes. Dales ánimo. Que sean buenos soldados, hombres y mujeres, firmes, obedientes, unidos, que aprendan a amarse, que aprendan a respetarse, que aprendan a olvidar las cosas malas, que aprendan a perdonar, que aprendan, Señor, que juntos tú nos has puesto para grandes cosas. Cada uno en el campo, en la labor, en el área que tú sabes que se desempeñan mejor, usa sus vidas. Trata con cada uno, Señor, revélate a cada uno. Háblales en sueños. Háblales por visiones, imparte tu Espíritu Santo, imparte dones. Señor, que tu presencia nunca les falte. Que si alguno, Señor, se ha extraviado, si alguno ha pecado, si alguno ha hecho cosas malas, perdona, lava con tu sangre, Señor. Rompe las cadenas, ataduras, toda ligadura de muerte, de maldad, sea desbaratada. Que tu gracia, Señor, los envuelva. En este mundo hace falta gente de fe para destruir las obras del diablo. Tu semilla, la semilla que es tu palabra, está en el corazón de ellos. Acrecienta la fe de cada uno, Señor. Aumenta la fe de cada uno de ellos, para que sean firmes y constantes. Que nada ni nadie los haga retroceder. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y si algún joven estuviera enfermo con algún mal, con alguna enfermedad, con algún problema físico, extiende tu mano, toca su cuerpo y sánalo ahora. En el nombre de Jesús, Señor, opera el milagro que necesita, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo tu Hijo. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios los bendiga, mis hermanos.